Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra mucho saludarlos y saludarlas. El día de hoy, nuestra sesión número 5, la última de nuestro programa Asistente Logístico y Almacenes. Una cordial bienvenida para todos ustedes. Para mí también, muy contento de estar aquí en este momento, ejerciendo mi labor académica que me gusta muchísimo y que tengo la fortuna de poder compartirla con ustedes desde todo punto de vista. Así que, sin más preámbulos, quiero comentarles, por favor, que nuestra última sesión tiene que ver con algo que les voy a comentar ahora en unos minuticos. Ya saben ustedes que estamos emitiendo desde la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, en Colombia. Armenia es la capital y es el corazón verde del país, una tierra cafetera por excelencia, que está a solo 4 o 5 horas de Buenaventura, uno de los puertos importantes del occidente colombiano. Y además de ello, de unas 6 o 7 horas por carretera del centro del país en Bogotá. Igualmente a 30 minutos vía aérea, tenemos un aeropuerto internacional. Esta ciudad está vinculada también con el sector turismo y sus 12 municipios comparten aproximadamente unos 30 parques temáticos, entre ellos el Parque Nacional de la Cultura Cafetera, uno de los parques más importantes desde el punto de vista de la cultura cafetera que existe en el mundo entero. Así que todos ustedes están cordialmente bienvenidos a esta región, así como tal. Son las 9:11 hora de Colombia, hoy 16 de julio del año 2025. Ya tenemos la grabación en pleno funcionamiento. También ya tenemos en este momento la forma de compartir pantalla para poder hacer la presentación de las diapositivas que también ya están enviadas a la institución. Y además de ello, estamos listos para dar una magnífica bienvenida. Conmigo hay 27 personas en pantalla, seguramente va creciendo. Vamos a llegar a un número muy importante como el que teníamos en el domingo pasado a esta misma hora de la noche. Así que eh, empecemos. Vamos a colocar aquí la diapositiva, ¿sí? Y vamos a decir que el domingo pasado nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y de hacer un resumen general, ¿sí? Por aquí, de hacer un resumen general de lo que habíamos trabajado en temas de la logística de una bodega que abarca 8 puntos. Se nos quedó uno pendiente que es importantísimo, que es el transporte. El transporte no solamente interno en bodegas, sino también el transporte interno y externo, que hace que efectivamente las mercancías se lleven directamente a los destinos, ya sea porque se hacen los despachos o simplemente porque se reparte la mercancía a puntos de venta propios o puntos de venta ajenos como tal también. Bajo esa figura, el transporte parte de una importante gestión de logística que da lugar a muchas otras consideraciones, por ejemplo, la actividad de los seguros, el manejo y la manipulación de la carga, el tratamiento como tal, y de ahí se derivan aspectos de carácter comercial a través del marketing y a través de modelos de comunicación directa con el cliente que lo hacen los mercaderistas o que lo hacen los impulsadores en el punto de venta y los mercaderistas en la bodega del comprador antes de llevar la mercancía a la góndola como tal. Es decir, ahí hay una fuente que ayuda muchísimo a conocer que efectivamente la cadena de logística y de almacenes no es solamente el hecho de guardar una mercancía en bodega, sino que hay muchas otras actividades relacionadas o, o muchos otros servicios relacionados con el tema del transporte y el tema del almacenamiento. Tocamos el tema de los tipos de inventarios y entramos de lleno ya al tema de la parte de inventarios con las consideraciones del caso, ¿sí? Y en esos tipos de inventarios hicimos una referencia de por qué motivo pueden existir algunas fallas que hay que corregir para evitar y que se pueden dar en la bodega que hacen que se dificulten los inventarios, se dificulte el proceso completo de las mercaderías y haya que hacer un revolcón completo para volver a encontrar las que se han perdido. Además, vimos que existen unos tipos de inventario y su clasificación. El primero de ellos tiene que ver con la empresa.
Y en el caso de la empresa, pues encontramos tres elementos claves, ¿sí? Que nos dan a entender que efectivamente dentro de la empresa hay que buscar que el inventario o el almacenaje de productos para ser adquiridos por el cliente final deben estar disponibles. Entonces, y para evitar que no estén disponibles, entonces se requiere tener en cuenta esos tres puntos descritos en la diapositiva. Un segundo elemento tiene que ver con el tipo de inventario, es el inventario según el tipo de producto. Y entonces ahí encontramos 5 o 6 literales, 1, 2, 3, 4, 5 literales, que referencian efectivamente por qué el inventario debe ser según el tipo de producto y está sujeto. Entonces empezamos con las materias primas, los inventarios de suministro de fábrica, el inventario de productos en proceso, el inventario de productos terminados, el inventario de mercancías. Y miremos que aquí hay un señor que está preocupado en el inventario de suministros de fábrica porque parece que no encuentra las materias primas o los insumos o los bienes intermedios que necesita la empresa para hacer operar y para que funcione. Entonces, si faltan 10 bombillos, definitivamente hay que ir a comprarlos rápidamente para que funcione y quede iluminado el taller. Entonces, bajo esa referencia, siempre la bodega debe tener el suministro necesario, ¿sí? Para que funcione la empresa, el departamento de producción y demás. Justo al final de la clase, unos minutos antes, vamos a hablar de las estrategias que ya están allí en un Excel y esas estrategias nos ayudan muchísimo a comprender más lo que se debe hacer para poder mejorar la condición no solamente de inventario, de aspectos logísticos, sino también de los aspectos generados en los almacenes. Hablamos de los inventarios de existencias de naturaleza que tienen que ver con el movimiento cíclico de las mercancías en especie de conteo, y ese conteo se hace de acuerdo a unas condiciones. Muchas veces tiene que ser mucho más rápido el conteo físico, o de pronto se puede hacer bimestral o trimestralmente, dependiendo de las necesidades y el tipo de producto necesariamente que esté almacenado. Y finalmente hablamos de lo que es el inventario totalmente disponible, que el objetivo es amortiguar situaciones provenientes de cambios impredecibles en la demanda de artículos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces es un fin de semana muy largo y es necesario como que abastecer esos puntos de venta, ¿eh? Precisamente porque se acerca un fin de semana largo y sabemos que es una época en la cual de pronto se puede, los compradores van mucho a los supermercados para poder abastecer de productos. A raíz lo mismo. Entonces hay un cambio súbito en la demanda. Empiezan a comprar muchos productos y hay que tener tanto en bodega propia como en la bodega del distribuidor, en este caso del punto de venta, la gran cantidad de productos para poder considerar esa situación también fuerte. Y a veces en diciembre que hay mucho dinero, producto de que pagan las primas, las liquidaciones oficiales, los otros gastos normalmente que las empresas hacen a sus empleados con bonificaciones y demás, entonces se ve mucho dinero. La, la población se ve a través del modelo de publicidad y de mercadotecnia volcada a comprar. Y como es volcada a comprar, debe haber un nivel de stock necesario en inventario. ¿Para qué? Para que esté disponible para los clientes y además con la rapidez para el abastecimiento. Lo mismo sucede con el inventario online. Pues si estamos ofreciendo vía alguna red, algún sistema de página web que nos invita a comprar, pues con mayor razón el oferente de decir tantas cantidades están disponibles ya para entrega, y que le asegure al cliente esa condición. Y bajo esa figura puede hacer la negociación en forma inmediata, la motive y por supuesto entregue la mercancía en el tiempo que, que se comprometió como tal. Vamos a continuar con los inventarios. Les decía que hoy tenemos una sorpresa que es continuar con el tema y finalmente hablar de las estrategias con el cual cerraremos nuestra sesión número 5. Y entonces de paso miraremos algunos aspectos que tienen que ver cómo es que funcionan los inventarios y qué criterios debemos tener en cuenta para ello. El punto número 6 es el inventario según su función. Y es decir, puede ser en tránsito o en ductos. Dice, reúne todos los materiales y productos que han sido solicitados a los proveedores y que ya están en camino al almacén. Entonces, bajo esta consideración, probablemente
como hay un nivel de rotación directamente con el proveedor juega papel importante en la distribución del producto y que llega al almacén ya sea para la producción interna o simplemente para la comercialización. Y entonces hay que ver cuáles son los que se encuentran en tránsito para poder determinar el tiempo en el cual la mercancía ha de llegar. En este caso, lo que envía el proveedor para poder comprometerse con el cliente o avisarle que ya la mercancía está en tránsito. La segunda es de seguridad de reserva. Es destinado a cubrir contingencias inesperadas con la finalidad de no caer en roturas de stock. Registra los productos y materias primas con que se cuenta para afrontar potencialidades fallas en el proceso de producción, retrasos de los proveedores y aumentos inesperados de la demanda. Tres situaciones que inmediatamente pueden ser complejidad para poder atender al cliente o para poder surtir el almacén o para poder tener una disponibilidad de inventarios. Entonces, ya explicamos un aumento inesperado de la demanda que puede darse ya sea porque hay un fin de semana largo, caso de Semana Santa, por ejemplo, que puede haber un mes como el caso de diciembre que se demanda mucho porque hay mucho flujo de dinero en el mercado, porque de pronto hay una temporada que es la época de verano, entonces se demandan muchos productos para esa temporada y en esa condición hay un aumento inesperado de la demanda. Yo no digo que mucha gente está dispuesta a comer mucho arroz, ¿cierto? Y entonces hay un aumento acelerado de la compra de ese tipo de producto. Sin embargo, como es en algunos países como el nuestro, en el plato principal debe existir una especie de pocilladito de arroz. Entonces nos convertimos nosotros en personas que demandamos tanto el producto que permanentemente estamos comprando en los puntos de venta. Que falle el proceso de producción, sí. En las estrategias vamos a mirar qué puede suceder. ¿Por qué? Porque el departamento de producción no tiene por qué fallar, pero se va la luz y eso sí hay una falla. Si hay un problema en maquinaria y equipos es porque no se hizo el control de mantenimiento adecuado y en el tiempo preciso. Y entonces allí tenemos un inconveniente en la producción. Y de pronto hay potencialidades en los retrasos de los proveedores que también se pueden dar a raíz de todos esos paros, a raíz de una problemática que de pronto puede haber en los países como el nuestro, en los cuales los proveedores no pueden atender a sus clientes y se distorsiona el proceso de entrega y la calidad del servicio en el delivery, que es ese mismo, la logística de la distribución. Para eso entonces hay que tener una reserva. Casi siempre las empresas dicen, bueno, hay que estar destinada a cubrir contingencias inesperadas. Precisamente ¿por qué? Porque ayuda a fortalecer el modelo de negocio como tal y a creer en que efectivamente si hay una reserva es porque está pensando que efectivamente el producto se puede agotar. El tercer tema hace referencia a la previsión estacional y cuantifica las referencias almacenadas con vistas a satisfacer demandas futuras de manera predictiva para bienes habitualmente estacionales. Esos productos habitualmente estacionales, por ejemplo, por esta época estamos en un verano intenso, pero a final del año es un frío intenso también. Y entonces, para esa época ya se están demandando los productos, inclusive la tendencia, la moda para, para efectos de, ¿cómo se llama?, de la temporada de diciembre. Ya está en el mes de septiembre, estaría en los puntos de venta para hacer exhibición en octubre y que salgan los negocios de octubre a diciembre como tal, para que efectivamente esa provisión estacional pueda surtir la demanda en el mercado con base en un sistema estacional o de tiempos. Así como en el mes de agosto en Colombia son el mes de las cometas, porque aparecen muchos vientos y demás, ya se ven por ahí en este país, ¿sí? Y entonces el cielo multicolor, los niños encantados, las familias también y demás. Entonces es la época en que se demandan muchos. La gente trabaja a principio de año para poder mantener hacer cometas de todos los colores, estilos y formas para sacarlas a la venta en estos días y atender los vientos que se acercan en el mes de agosto. Única temporada en el año.
Y lo último es el desacoplamiento, es la diferencia del el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción diferentes. Cada proceso funciona de forma independiente y con una cantidad de mercancía determinada. Entonces, ese tema de desacoplamiento es el que se requiere entre dos procesos de su operación adyacentes, cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse. Esto permite que cada programa o cada proceso funcione como se planea. ¿Para qué? Para que haya efectivamente ese mantenimiento del inventario con base en dos procesos, con base en uno más otro, ¿sí? Quizás cuando la empresa produce lotes, entonces está permanentemente obteniendo el lote y de una vez sacando el segundo y el tercero de la misma formulación como tal. Hay otros inventarios. El inventario de cuarentena cuantifica las referencias que deben permanecer almacenadas durante un determinado periodo de tiempo antes de poder disponer de ellas. En este caso, las mercancías que se encuentran o que tienen que permanecer con cadena de frío un tiempo antes de salir del mercado. Los vinos, que para su añejamiento, pues requieren de un tiempo para que su bouquet tenga mejor gusto en el paladar de los comensales o a quienes de pronto degustan un producto como tal. El inventario físico se hace contando a mano y una a una las referencias a registrar. Aquí vemos unas mercancías totalmente abiertas porque hicieron un inventario físico uno a uno y encontraron que efectivamente los documentos y las mercancías corresponden, que llevaron al computador la información correcta y que lo que estaba aquí estaba allá. Si no hay, genera una inconsistencia. Y aquí hay un uso correcto de la tecnología a través de un multímetro que despacha la información directamente al computador vía intranet y que hace que el conteo físico de cada uno de los bultos y cada una de las referencias que están almacenadas en un código de barras justo en la dirección de cada mercadería hace que efectivamente la mercancía se esté contando internamente, corrección, externamente, ¿sí? Pero esa información se lleva directamente a las bodegas, a los computadores para obtener una información si el inventario es correcto o incorrecto. Hay un inventario de existencias obsoletas, muertas o de pronto perdidas. O sea, registra las pérdidas ya que reúne las referencias que no pueden ser comercializadas por alguna circunstancia, como la caducidad del producto, una rotura, un deterioro o algo parecido. Hay mercancías que se mueren en las bodegas, ¿sí? Entonces es necesario que ayudarlas a morir, ayudarlas a que definitivamente se incineran con base en un acta y con base en un permiso del dueño. Segundo, se pierde vigencia porque ya está vencido el producto. Entonces, las mortadelas que estaban allá en el refrigerador pasaron, fíjense, lo mismo que la leche y los lácteos, todo eso perdió vigencia, perdió la mercancía como tal. O simplemente el producto se cayó y se quebraron las copas. Bueno, también hay una determinación de existencias. Toma física de inventarios. Estamos llegando al tema de los inventarios con mayor facilidad, poco a poco, ¿sí? Y eso nos va a ayudar muchísimo al tema. Es el proceso de conteo manual físico del número total de cada producto disponible en cada nivel de almacenamiento en un momento determinado. Entonces, probablemente la toma física de inventarios hay que hacerla cada 2 meses, cada mes, cada 15 días, trimestralmente, o hay que hacerla en forma permanente cada 8 días, o tal vez con menor cantidad de tiempo, porque el producto requiere efectivamente de una información permanente. Hay una auditoría de existencias. Ahora, esta toma física de inventarios no es solamente las unidades de empaque. Cuando la empresa está prestando servicios de picking, entonces es mejor saber exactamente el contenido de las cajas frente a la cantidad de mercancías salidas y frente al total de las mercancías llegadas en este lote y de este propietario como tal, que está ubicado en el arrendamiento de esta góndola como tal. Auditoría de existencias. Antes de hablar de ella, vamos a darle una mirada a nuestra población. Muchas gracias, Rob. Muy amable, muy gentil. Vamos bien. 36, excelente, conmigo. Los felicito a todos ustedes. Y yo también me felicito, ¿sí? Gracias por lo que ustedes me están
colaborando en la correcta formación y en la forma como lo estamos haciendo. Bien. Hay una auditoría de existencias, que es el conjunto de procedimientos con finalidad de comprobar el correcto registro, flujo y evaluación de los inventarios y la correcta aplicación de los métodos y técnicas de administración de inventarios definidas por la compañía. Vamos a parar ahí un momentico. Resulta de que el director o el gerente, el almacenista de la empresa, el que tiene responsabilidad de la zona de almacenamiento, debe coordinar con el departamento contable, con el jefe de contabilidad, cuál es el sistema de inventarios que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque es el contador prácticamente el que define, de acuerdo al tipo de producto y cuál es para la presentación de los estados de resultados, es la mejor forma de presentar un inventario. Entonces habla con el jefe del almacén y el jefe del almacén lo aplica. Sin embargo, puede dar una auditoría externa, una auditoría interna también de la empresa, que hace una visita directamente al almacén con el fin, o la hace periódicamente o la hace de un momento a otro de imprevisto, con el fin de determinar posibles pérdidas de producto como tal, o al contrario, algunos faltantes, o quizás de pronto para corroborar que efectivamente todo está bien, está funcionando, y para darle unos aplausos al señor almacenista. Todo eso es válido, todo es un concepto. No vemos a la auditoría externa como aquel que definitivamente es un policía que viene a capturar a alguien, sino que por el contrario viene a hacer una demostración. ¿Por qué? Porque la empresa en sus procesos, y lo voy a repetir, porque la empresa y el almacén en sus procesos tienen un protocolo que puede estar avalado por una norma de calidad ISO 9000 e ISO 14000. De ISO 9000 puede estar en una norma de calidad 9005, 9006 que hace referencia a procesos. Y esos procesos son la forma como se atiende al cliente, son la forma como se atiende al proveedor y cómo se desarrollan las funciones dentro del almacén. Y ese protocolo es algo que determina y que se debe cumplir y el almacenista es el responsable de que efectivamente se dé. Y para eso son las auditorías externas, no solamente en existencia, sino también en procesos. Se hace ahí ¿cómo se llama? Lo que encontraron, las evidencias, y se hace, ¿cómo se llama? También los documentos necesarios para poder hacer las correcciones, las medidas correctivas, o simplemente se le da unas felicitaciones directamente a la empresa y especialmente al almacenista y a todo el equipo. Tercero, hay una evaluación a los procedimientos de recepción y ventas, es decir, las entradas y salidas de las cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Dice, durante la recepción se hace la verificación y registro de la información del producto contra el documento de entrega, con el fin de garantizar la calidad y cantidad de los productos recibidos. Entonces recordemos que el almacén lo que hace es recibir las unidades de empaque y recibe también el contenido, pero primero verifica las unidades de empaque. Las da de alta para el ingreso a bodega, hace el registro en el computador, le asigna un número, le asigna una dirección y la lleva directamente a la estantería o al lugar donde va a almacenar las mercancías. Pero ahí hay ese proceso de recepción, es claro. Cuando se va a entregar la mercancía, porque se vende, entonces las salidas también hacen un mecanismo, un protocolo del que nosotros ya lo conocemos. Ya sea porque se le despache, se le entregue todo al cliente, o simplemente porque hay que hacer un modelo de picking en donde se le haga un redespacho a los diferentes clientes del cliente, ¿sí? O que además de ello se entregue por partes al mismo cliente el producto como tal. Bajo ese sistema de almacenamiento, entonces se hacen los registros y se corrobora que los registros cumplen con los procedimientos, los protocolos y los modelos de almacenamiento, están entrada y salida de mercancías. Y los conteos cíclicos consisten en contar periódicamente grupos de referencias en lugar de realizar un único inventario anual. En este caso, damas y caballeros, pues probablemente cada 2, cada 3 meses, inclusive de pronto menos o más, se puede hacer una especie de inventario de conteo cíclico con el fin de verificar y ampliar ese modelo de trabajo. Veamos ahí qué más. ¿Qué más tenemos? Muy bien, gracias. 35, perfecto. Muy bien, seguimos. Son las 9:34 de la noche. ¿Sí?
Hora de comentarles que efectivamente la institución como tal, ¿sí? Tiene a través de un modelo de speech una oportunidad para que usted modifique o para que usted mejore a través de su currículum vitae la oportunidad de que obtenga su certificado. 50 soles o 14 dólares americanos son el costo total para que usted pueda adquirir su certificado a través de la institución. Simplemente comunicarse con ellos porque usted sabe que GCAP está comprometida con la formación y la enseñanza. Vamos, después de esa información, continuamos. Hacemos también un análisis de inventarios con base en lo siguiente. Es un primer caso relacionado con una fórmula de Wilson, ¿sí? Wilson. Y todos recordamos a Wilson. Allá en la película de Náufrago apareció una pelotica allá que el náufrago se encontró porque iba en el avión que cayó al mar, ¿sí? Y en la historia que nos relatan allí en Náufrago hace que efectivamente él tenga como una compañía y lo dibuja a la cara y conversa con él y demás. Hasta lloramos juntos, mirábamos allá, se nos hizo nublada, pero ese era Wilson, ¿sí? En este caso este es otro Wilson, ¿sí? Yo tengo un amigo que se llama Wilson en Bogotá, entonces es muy simpático. Y yo le digo, Wilson, ahí está, ¿sí? Y recordamos a Wilson no por ello, sino porque existe la teoría de los máximos y mínimos. Una especie de jocosidad para la clase. Se utiliza para calcular de forma precisa el tiempo y la cantidad de pedidos a realizar a un proveedor para que nunca nos quedemos sin stock. Y entonces aquí aparece en el modelo de Wilson. El modelo de Wilson aparece un plano cartesiano, damas y caballeros, ustedes lo ven ahí, ¿sí? Una frecuencia, ¿sí? Con una tangente horizontal, es decir, paralela a los ejes de las X, ¿sí? Y otra menor, otra intermedia también. Bueno, esa paralela, ¿sí? Es el TOC máximo. Y el intermedio también una paralela que es un punto de pedido. Entonces observamos, por ejemplo, ¿sí? Que cuándo se debe hacer el pedido. Normalmente cuando la mercancía se quiere embarcar de salida, ¿sí? Entonces está y aparece la llegada del pedido, pero cuando se llega al stock máximo es porque es hora de hacer un nuevo pedido, mientras que ese stock va a entregar mercancía al punto de salida. Entonces, repito, la frecuencia nos muestra en qué momento, ¿sí? Se cruza la necesidad de hacer el pedido. Y en el momento de hacer el pedido, automáticamente, mientras se hace el proceso de entrega, ¿sí? Se verifica lo que hay en stock máximo y la mercancía va saliendo mientras que la otra va llegando poco a poco y así se va surtiendo. Y lo que dice acá, nunca nos vamos a quedar sin stock. Este es el modelo de Wilson comprendido desde el punto de vista de la tabla de frecuencia, ¿sí? Que esa tabla de frecuencia ayuda muchísimo para poder comprender en qué momento podemos hacer el pedido. Pero ojo, cuando nosotros hacemos esto, es porque ya le hemos demostrado al proveedor que es necesario tener en cuenta un modelo muy parecido al de Wilson en la empresa de ellos y que ellos deben adaptarse a la nuestra. ¿En qué momento el proveedor hace entrega del producto para abastecer y que nunca nos quedemos sin stock? Él debe saber exactamente y debe tener un mecanismo de información o un mecanismo tecnológico hoy en día que puede ser el código de barras que determina en qué momento está la salida del almacén para poder abastecer el producto que está faltando. Es decir, y mantener, si hay que mantener 10 unidades de lo mismo, pues siempre deben haber 10. Salen dos, inmediatamente llegan dos y así sucesivamente. Y cuando se acerca un periodo en el cual puede haber un incremento generalizado de la demanda, entonces ya sabe el proveedor que debe aumentar la demanda en 3, 4, 5 unidades más o en media docena como tal para poder abastecer la demanda. En el mes de la Semana Santa se demanda mucho atún, ¿sí? Mucha sardina, mucho enlatado de ese tipo. Y entonces, bajo esa circunstancia, las cadenas de supermercado
piden más producto y hay que tener más en bodega para poder atender esas necesidades, para que la tabla de frecuencia no se dañe y el modelo de Wilson funcione como tal. Segundo, existe también un justo a tiempo, que es contar únicamente con la cantidad necesaria de producto en el momento y el lugar justo. Eliminar cualquier desperdicio o elemento que no aporte la empresa o negocio. Quizás, damas y caballeros, cuando estamos mirando un modelo justo a tiempo, es porque necesitamos hacer uso de la estadística. Significa de que los cálculos en términos de estadística corresponden a qué? A saber exactamente cuánto es la demanda en un periodo de tiempo especial de un punto de venta para poder atender la bodega a ese punto de venta y que no haya ningún faltante, ni para el punto de venta que es nuestro cliente, ni tampoco para nuestra bodega que es la que la abastece, ni mucho menos tampoco que el proveedor se quede sin producto. Entonces, toda esa cadena es automáticamente necesaria para poder atender un justo a tiempo. ¿Cuál es el miedo? El miedo de quedarse una empresa con productos allí y que se vuelvan obsoletos a corto plazo porque no se vendieron. Claro, tiene toda la razón. Cuando un almacén compra muchos juguetes en la época de septiembre, octubre, porque cree que los va a vender en diciembre, pero resulta de que no se vendieron, porque los niños ya no compran juguetes, sino que compran teléfonos celulares para poder jugar ahí. Y resulta que el almacén de juguetes ya no vende juguetes con base en lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces se queda con ellos. Ya los compró. Hay un capital en dinero que seguramente hay que recuperarlo y es por allá con el mes de febrero o marzo que salen las promociones, los regalos y las sorpresas para poder salir de ese stock y recuperar el dinero como tal, a como de lugar. O guardarlo y volver a sacarlo en septiembre para volverlo en el siguiente diciembre. Es decir, se vuelve otro sistema de inventario diferente bajo un modelo que está quedado y que está guardado a un producto que definitivamente no está en rotación. Entonces, todo eso aquí hay que analizarlo y entonces para eso es efectivamente el justo a tiempo y se puede combinar con el tema de la teoría de máximos y mínimos y hacer unos cálculos de la estadística de cuántas son las ventas de determinados puntos de venta en los diferentes fines de semana en materia de negocios. Para ello, los cálculos que nos hace la mercaderista profesionalmente nos está diciendo que efectivamente en determinado punto de venta que tiene ella a su cargo, están determinadas las ventas del producto en esas condiciones y se venden tanto. Hemos facturado tanto y en esa época hemos facturado otro poquito, o sea que recomendamos tener 10 unidades más en bodega. El liderazgo se hace referencia al control de la producción y hay dos sistemas, que es la planeación de recursos de manufactura, que es el MRP, y que es una planificación de requerimientos de los materiales que se van a necesitar en un determinado periodo de tiempo. Entonces, el MRP tiene que ver con los materiales. Entonces, los materiales deben estar allí. Debemos hablar correctamente, hacer los cálculos y los análisis con el proveedor para que siempre estén las herramientas necesarias para trabajar. Ese es el concepto general. Para que no falten. No falte ni un tornillo ni una tuerca. Todo está allí. No falten los bombillos que de pronto se da luz. Entonces, ahí está. Debe haber una coordinación para que efectivamente se dé la necesidad de lo que se necesita, debidamente planificado en el trabajo. Y el plan maestro de producción, que es el MPS, ¿sí? Que tiene que ver con una herramienta que permite cumplir en tiempo y forma con la demanda de los clientes, al mismo tiempo cuidando la rentabilidad del negocio. Entonces, aquí está la figura que hace que referencia que yo pueda, que le estoy vendiendo al cliente las mercancías y estoy cumpliendo con ellos. Le estoy diciendo de que los productos están saliendo y están entrando a su empresa tal día y en tal fecha. Cuando el negocio es recurrente, es el ejemplo que voy a dar. Cuando tenemos un negocio de abastecimiento totalmente recurrente, es decir, que tenemos que enviar un contenedor mensual, a manera de ejemplo, de 40 pies, lleno de galletas, ¿sí? Para atender 70 clientes en 50 países del mundo, tenemos que tener una logística para ello. Listo, aparte.
pero debemos manejar un inventario de lo que se plantea en el control de la producción. MRP en las herramientas que necesitan para poder cumplir esa demanda de 40 contenedores, perdón, 50, 70 contenedores para 70 clientes diferentes mensualmente. Y segundo, debe haber un plan, un protocolo maestro de la producción por lotes y demás para poder asignar modelos de producción en los diferentes sabores de las galletas. Digamos que unas son saladitas, otras son dulces, otras son redondas, otras son cuadradas, etcétera. Otras son empacadas de a 2 unidades o de a 3. En fin, ese modelo está en un plan maestro de producción. Y ese plan maestro de producción es un protocolo que nos ayuda a saber cuál es el camino por cliente, en este caso por 70 clientes que se encuentran en 50 países del mundo y que allá tiene que llegar la mercancía justo a tiempo. Para eso hay una logística. Pero en términos generales también hay una logística en el departamento de producción. Lo vamos a ver ahora en las estrategias cuando estemos ya prácticamente culminando. 9:46, estamos muy bien. Vamos dentro del tema. Damos una miradita. Por aquí tenemos, listo, MOD, excelente, muchas gracias. Buenas noches, dice, cordial saludo. Listo, profesor, disculpe una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tardan para la entrega de los certificados? Bueno, esa es una información que realmente tiene allí, porque eso entra en un proceso. Recuerde que es un certificado con unas características internacionales que le dan a usted una formación y con base en un criterio en horas pactado con usted. Con base en ello, en forma inmediata le dice la institución cuánto se tardaría, si tardó una semana o un poquito menos en hacerle llegar el certificado como tal. Pero la fecha exacta no sé, la tiene directamente la institución, con mucho éxito permanentemente. Esa es una buena interrogante que hay que enviarlo directamente. Continuamos. No tenemos más preguntas. Ok. Hay costos de penalización por inexistencia de los materiales. Dice, una cuota que debe pagar un usuario por cambiarse de operador, la cual en general se asocia con la terminación contractual de las partes. Eso sucede con los teléfonos celulares, con el tema del servicio de Internet, con el servicio de televisión por cable y demás. Bajo esas circunstancias, todo eso, uno firma un contrato y tiene una letra menudita, chiquitica, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, también de las tarjetas de crédito, ¿cómo se llama? Los intereses bancarios en un crédito, cualquier cosa parecida, eso no se alcanza a leer. Yo personalmente cuando voy al banco le digo a la niña, hágame un favor, si usted me dice que lo que dice ahí, me lo cuenta y me lo escribe y tal, con mucho gusto yo hago el negocio. Asimismo, la compañía de seguros, ya tiene una letra escondida que en realidad no se ve, ¿sí? Y que me da pena hablar de las compañías de seguros, pero al igual que todas, ¿sí? Lo más importante para ellos es no pagar, no indemnizar, ¿sí? Entonces buscan la forma de que no se dé y para eso tiene una letra menuda que no se entiende. Hay que pedir explicación del caso. En este caso, es todo lo contrario. Debemos considerar que efectivamente todo eso nos lo dijeron porque existe y hay que pagar la cuota como tal. Y si evitamos y nos salimos y nos fuimos para otra, pues hay que pagar la penalización por habernos salido, como hace el caso, o el tiempo en el cual una persona está en arrendamiento en una oficina o casa, una residencia y demás, y debe haber avisado con 3 meses de anticipación para el caso, para poder que vaya a desocupar, cumplir con el tiempo, o si se queda más tiempo, pues debe haber avisado bajo esas circunstancias. ¿Para qué? Para que el dueño de la casa tenga en consideración otro elemento clave. Costos de almacenamiento. Es un gasto económico necesario para albergar y mantener las diferentes mercancías en un determinado espacio. Por ejemplo, aquí en la cadena de frío hay que pagar un costo de almacenamiento. Si hay unas neveras allá en la bodega que son ¿cómo se llama? Del proveedor y demás, hay que pagar un costo de almacenamiento de la nevera y de los elementos que están dentro de la nevera. El consumo es la cantidad de bienes que se consumen, en especial energía o combustible, que sigue el funcionamiento de máquinas y vehículos. Todo eso hace parte del costo, pero además ese costo de inventarios se sabe y se multiplica en la tarifa de precio que hace el almacenaje de las mercancías. Y la demanda, pues, son las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. Y se incrementa porque hay temporadas en las cuales hay un incremento súbito de la demanda. Aquí estamos observando que hay un incremento súbito de la oferta y seguramente es porque
Si hay una oferta mayor es porque hay una demanda mayor. Y el tiempo de reposición, ese es el caso. Hago aquí un análisis. Y es equivalente al tiempo de abastecimiento, cada cuánto se entregan los pedidos, más el tiempo de pedido, la frecuencia con que se puede pedir. El departamento de compra de una empresa debe ser muy claro en el momento de hablarle al proveedor y a su vez al departamento y el compromiso por escrito. ¿Qué significa? Que cuando hay unos pedidos recurrentes, porque el mercado es recurrente con nuestra empresa, entonces en el departamento de producción tenemos entregas permanentes a los clientes, necesitamos permanentes abastecimientos de pedidos. Y ese sistema de reposición juega papel importante con los proveedores, pero juega papel importante también el nuestro con los clientes. Y para que no falle, la cadena de producción debe estar fundamentada en eso, en esa cadena de abastecimiento frente a la cadena de producción y frente a la cadena de entrega a los clientes como tal, que todo es un análisis completo. Recordemos que por ahí hablamos un poquitico del tema proveedor, empresa y cliente como tal. Aquí tenemos a la mano, damas y caballeros, una figurita que nos hace referencia. ¿Sí? Voy a ampliarla. ¿Sí? La vamos a comprender de la siguiente manera. Vámonos por aquí. Corremos todo esto. Hicimos aquí un profesional, pero queremos verla, queremos mostrarla. Ya, por aquí la tenemos. Inventario a la mano de unidades. ¿En qué momento se hace el pedido? ¿Ya? Fíjense, ¿en qué momento? Lo estamos viendo. La mercancía se está abasteciendo, hay una salida, una entrega de mercancías y antes de que la mercancía salga en el momento de hacer el pedido. Aquí nos ilustramos en este plano cartesiano que tenemos dos elementos claves, que es una horizontal paralela a las X, que es el momento máximo en el cual se hace el pedido, perdón, se hace el abastecimiento y automáticamente cuando se está entregando, ¿sí? Hay una salida con un inventario, ¿sí? Un inventario que se tiene, ¿sí? Pero se sabe en qué momento hay que hacer el pedido, como tal. Ese es el modelo, ese es el modelo P. Nos vemos. Ahora lo corregimos ahí como tal. Y ya va. Y le damos clic aquí siguiente. Criterios para optimizar inventarios. Dice, existe un punto de pedido, un momento en que la empresa debe ordenar una nueva compra de existencias a sus proveedores para evitar caer en una rotura de stock. Entonces utilizamos el modelo de Wilson. O miramos el punto máximo y el punto mínimo para poder determinar en qué momento se hace el pedido, bajo esa circunstancia. Ahí está. La teoría de máximos y la teoría de mínimos. Valor mayor o menor que puede tomar una función en todo su rango. Hay una planificación de requerimientos de materiales, que es una función o el software que calcula los planes de adquisición de material necesarios para satisfacer los planes de producción y la demanda del cliente. Entonces, digamos que cuántos ladrillos se necesitan para hacer una casa, cuántos bultos de cemento, cuántas ventanas va a tener, cuántas puertas de acceso, cuántos garajes, si es que es uno solo o dos, en fin, cuántos se necesitan materiales para poder hacer la casa, cuántas tejas y demás. Todo eso, digamos que el maestro ahora los calcula para poder determinar la compra y planificar la entrega en el tiempo destinado para ello. Entonces le dice, no, mi señora, yo le hago la casa suya en 2 meses. ¿Sí? En la primera semana estamos haciendo brecha, en la segunda semana estamos analizando y sacando las columnas. En la segunda y mediados de la tercera semana estamos levantando paredes y finalmente estamos en la cuarta colocando la placa para el segundo piso. Inmediatamente colocamos y establecemos pisos para poder hacer la obra blanca. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Se acabaron los 2 meses y la casa quedó terminada. Es muy bonita, pero se planificó. Y hay un proceso. Proceso general de planificación de la producción. Bueno, todos los materiales deben estar disponibles, que es la propuesta alimentaria. ¿Para qué? Con base en lo que se planificó inicialmente, hay que ir de compras a los almacenes allá, comprar la cerámica, los ladrillos, etcétera, todo eso. Proceso general de planificación de la producción. Es la capacidad de prever los objetivos y el rendimiento de la empresa y determinar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.
En las empresas grandes tiende a tener, o de pronto en las empresas del Estado y las empresas grandes hay una serie de trámites para poder que el dinero salga y finalmente se cumpla. Lo aprobado en el departamento de compras en el abastecimiento, automáticamente se produce una orden de pago para los proveedores con base en las necesidades de abastecimiento. Y entonces de pronto hay unas demoras en el trámite de la cuenta de pago, en la orden para que el jefe financiero dé como tal, o simplemente muchas veces pasa algo, entonces el dinero no cumple. Recordemos que es necesario un plan maestro de producción que cumpla con el proceso productivo, las herramientas y un plan que haga que un protocolo, cómo es que se hacen las cosas para que efectivamente haya una frecuencia de abastecimiento de producto para poder producir y se puedan cumplir con los clientes. Herramientas para el control de inventarios. Llegamos al modelo de Pareto. Codificación de materiales. Voy a volver a decir lo que está aquí. Llegamos al modelo de Pareto. Ok. Entonces les va a olvidar. Para que no se olvide, vamos a recordar algo. Muy bien. Son las 9:56. Tenemos unos minuticos. Ahí, ahí. Entonces, continuamos. Vamos. Dice, proceso cuyo fin último es facilitar la localización de la mercancía en el almacén y lograr una completa trazabilidad. Esa es la codificación. Ya la vimos. La clasificación de materiales por Pareto, sistema ABC. Se basa en este principio para identificar el 20% de los productos que genera aproximadamente el 80% de los resultados económicos y los categoriza como productos de la clase A. Al siguiente, el 30% de productos los clasifica como productos de clase B y al 50% restante como productos de la clase C. Aquí está. De un 100% hay unos que son del 20% que son clasificados por allí, probablemente una muestra, ¿sí? De allí hay otro que es un 30% que está acá y finalmente el resto del 40%, del 50% como tal. Están clasificados ¿para qué? Por la ley de Pareto para poder inventarlos mucho mejor, como tal, y mucho más rápido. Clasificación de los materiales por criticidad. Dice, genera una lista ponderada desde el elemento más crítico hasta el menos crítico del total del universo analizado, diferenciando tres zonas de clasificación: alta criticidad, mediana criticidad y baja criticidad. Estamos hablando de que son productos muy complicados que quizás de pronto tienen una posible perecibilidad o quizás de pronto en su manejo y su condición, ¿sí? También genera muchos inconvenientes para la zona de almacenamiento. Entonces, los van clasificando, unos que son menos, otros que son más, y otros que son medianamente complicados en el proceso. Y así mismo también se cuentan como tal. El diseño de almacenes. El diseño o la layout de un almacén se trata del proceso de distribución del espacio, tanto externo como interno en la instalación dibujando sobre plano. Entonces aquí vemos, los verdes son los que tienen rápida salida, rotación, los que están aquí azul son los de mediana rotación y finalmente los que están en rojo son los que están allá quedados, ¿sí? Que se quieren quedar dentro de la bodega dormidos y demás. Entonces, poca, poca rotación y asimismo los clasifican en el diseño del almacén como tal. Movimiento de materiales. Es un sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento para transporte, embalaje y almacenaje. Y el tema que nosotros ya consideramos. Y el almacenamiento de materiales que permite a las empresas disponer de la mercancía necesaria para realizar los procesos de producción. Listo. Ok. Seguridad en almacenes, conjunto de directrices normativas y mejoras prácticas del sector para ayudar al personal de los almacenes a garantizar un entorno de trabajo seguro y reforzar el comportamiento. Es decir, debe haber seguridad ocupacional, tanto interna e interna, que se sienta uno a gusto, que vea que la corbata y la camisa y no se va a ensuciar aquí porque no hay polvo ni nada de eso, todo eso es muy bien desde el punto de vista industrial. Los inventarios físicos es el proceso que consiste en contar existencias, ¿sí? Se hacen, vea, manualmente a través de un código de barras con un equipo láser que lleva la información directamente a la zona de cómputo y ya se pueden sacar las estadísticas y los datos. Una utilización de tecnología, de lo que estamos hablando, o un sistema de transporte también que le da seguridad no solamente al inventario, sino a la ejecución de la operación
de inventarios como tal. Finalmente, damas y caballeros, ¿sí? Están las estrategias. Y antes de las estrategias, son las 10 de la noche, tenemos todavía minuticos, ¿sí? Podemos inclusive hablar de las estrategias, pero miramos rápidamente. Ok, muy bien. Pues nos vamos aquí. ¿Están viendo el Excel, por favor? Le pregunto yo para que a ver si ustedes, por favor, me dicen ahí, sí se ve, profe. Vamos. Aquí, ¿se logra ver? Voy a, exactamente, voy a dejar este compartir pantalla, dejar de presentar, listo. Sí, gracias. Sí, voy a mirar, voy a volver. Sí, ok, muy bien. Compartir. Perfecto. Sí. Y me van a decir, sí se ve, sí. El, perfecto. Sí. Ok, muy bien. Vamos y caballeros. Cuando hablamos de las estrategias logísticas, también estamos hablando de las estrategias de inventario. Entonces, miremos aquí rápidamente. La empresa es una institución que tiene una gerencia, ¿sí? Que tiene un departamento de producción, que tiene finanzas, que tiene recursos humanos y tiene un departamento de marketing, digámoslo, en condiciones de, ¿cómo se llama?, de los 4 o 5 departamentos básicos que tiene la empresa. El departamento de producción aquí en esta flecha larga tiene aquí el tema de la producción, ¿sí? El tema de la producción son efectivamente procesos, ¿sí? Los procesos, el equipo, la maquinaria que tiene que ver con en qué momento se le hace o no un mantenimiento y se debe respetar. El trabajo de la producción por lotes, se hace el análisis y control de calidad en tema de laboratorio y fuera de ello, el departamento de producción tiene que ver con un tema llamado almacén. Este tema de almacén hace referencia a tanto materia prima, insumos, bienes intermedios, bienes terminados, que todo aquí hace que efectivamente se generen estrategias a las 10:02 de la noche. La política de abastecimiento también es fuente del almacén, es decir, no solamente las compras que se requieren y se aprueban en el departamento de producción en coordinación con el departamento de finanzas, sino que también automáticamente esa zona de abastecimiento corre al almacén. El almacén juega papel importante en ese departamento de compras porque sabe efectivamente en qué momento el abastecimiento se va a dar y en qué momento se debe preparar la población de trabajadores del almacén para recibir esas mercancías y la ubicación correcta dentro de la bodega y cuáles son las de mayor rotación o de menor rotación o las de mediana rotación como tal. Igualmente existe dentro del departamento de producción un control de calidad, damas y caballeros. Y ese control de calidad hace referencia a que se esté cumpliendo normas de las 9.000 y 14.000 ambientales, incluyendo la BASC, ¿sí? Como tal, escribámosla aquí, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Una norma de calidad en la seguridad. Se hacen auditorías externas para cumplir los procesos de calidad y se hacen unos modos o modelos para el control. Con base en ello, esos protocolos automáticamente dicen que están cumpliendo y no hay motivo para que en temas de control de calidad se coloque una glosa, ¿sí? Un motivo por el cual se debe hacer cumplimiento o se le aplique de pronto una medida de corrección como tal o simplemente una medida de felicitación. El resto de la empresa hace referencia a que también deben haber unas estrategias logísticas en función de lo mismo. ¿Sí? El departamento de finanzas debe correr, ¿sí? Debe mantener muy claro el presupuesto en las compras, pero por supuesto debe también ordenar rápidamente a tesorería y pagos para que para que se pueda comprar, para que el proveedor reciba el dinero ya sea por anticipado o para que las empresas dedicadas a la logística de inventarios también que también tienen costo para que efectivamente se dé un abastecimiento para la empresa que está produciendo. Y el Departamento de Recursos Humanos debe estar definitivamente capacitado, debe estar previamente contratado. Hoy en día las normas de los recursos humanos han cambiado un poco. Sin embargo, la nueva norma, la ley
de contratación y demás, hace referencia para que las empresas cumplan. Ya no se trabajan 48 horas, no que trabajan 44 en Colombia. ¿Sí? Vaya a mirar si de pronto en algunas regiones del país se trabaja todo eso. ¿Sí? Bueno, de eso no vamos a hablar porque tenemos 10 minutos 05 de la noche. La nómina debe salir a tiempo, sin inconvenientes. Hoy en día es totalmente sistematizada y automáticamente, ¿sí? El día tal está consignada en la cuenta de los trabajadores. Y el departamento de marketing, que es el departamento que vende, tiene contacto con los clientes, tiene una logística comercial, tiene un protocolo para poder mantener a los clientes, una logística para la distribución y los procesos como tal, las entregas, un modelo si se trata de ventas en el mercado internacional para exportar, un programa para hacer una inteligencia de mercados nacionales e internacionales para saber, sí, dónde están los clientes, para ubicarlos, un modelo de servicio al cliente, ¿sí? Un sistema de medios audiovisuales muy práctico para poder desarrollar las capacitaciones y la formación y demás, y un modelo de logística inversa, ¿sí? Esa es la clave también en el ofrecimiento. Si hay que ofrecer una garantía y una entrega de una mercancía es porque tenemos un sistema de logística inversa. ¿Qué significa eso? Que hay un cliente que se quejó, entonces con mucho gusto ya le enviamos el nuevo producto que se está requiriendo y por favor téngame ahí y le decimos exactamente en qué momento usted nos lo va a enviar. ¿Para qué? Para correr por cuenta y riesgo de la empresa en todos los costos y devolver el producto que tenía el cliente en cualquier parte del mundo hacia la empresa. Esa es la logística inversa. Entonces, en términos generales, todas las estrategias logísticas y todas las estrategias de inventarios dan origen a que efectivamente el almacén no está solo. Cumple y trabaja la gerencia en función de todos, pero el almacén juega papel importante porque es nuestro tema hoy de trabajo, que es la logística en almacenes y el desarrollo de un trabajo que hace referencia a toda la empresa. Muy bien. Vamos a dejar de presentar. ¿Sí? Volvemos a presentar, perdón, un segundito. ¿Sí? Un segundito, volvemos a presentar. Aquí. Ok. Toda la pantalla. Compartir. Perfecto. Damas y caballeros, esto para decirle que después de las estrategias de vieja está en clase, ¿cierto? Existen unos referentes bibliográficos. Aquí estoy yo, es muy elegante, ¿sí? Y demás. Pero para decirle a ustedes muchas gracias. Muy amables por haberme atendido durante estas 5 clases, durante estas 5 sesiones. Espero haber entregado de mí, no solamente el conocimiento, sino la alegría de poder haber estado con ustedes. Y por supuesto, de ustedes también les agradezco estas noches de trabajo. Una feliz noche para todos ustedes y muy amables, muy gentiles. Que la pasen muy bien. Con mucho gusto, Florelia. Con mucho gusto, Alexandra.